Lamborghini fabrica algunos de los deportivos más caros y exóticos del mundo, con ingresos anuales que superan los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de que sus coches son adquiridos por personas ricas y famosas, la empresa fue fundada por un humilde niño granjero, cuyo padre lo regañaba por trastear con tractores en lugar de trabajar en la granja. Tras servir en el ejército y ser hecho prisionero de guerra, aprovechó todo lo aprendido para abrir un pequeño taller y construir sus propios tractores, utilizando piezas militares antiguas y reutilizadas. Nadie podría haber imaginado que estos humildes comienzos lo llevarían a fundar uno de los mayores fabricantes de tractores de Italia y más tarde a ser el inventor de uno de los autos deportivos más reconocidos del mundo, Lamborghini. Ferruccio Lamborghini nació el 28 de abril de 1916 en un tranquilo pueblo del norte de Italia llamado Renaso. Por aquel entonces, Italia estaba sumida en la Primera Guerra Mundial y al final de la contienda en 1918, la economía del país estaba en crisis. Había escasez de alimentos, disturbios civiles y la pobreza era común en toda Italia, pero a pesar del caos, la familia Lamborghini logró llevar una vida modesta y estable. El padre de Ferruccio, Antonio, era dueño de un pequeño viñedo que proporcionaba una provisión constante de uvas y vino, lo que ayudó a la familia a mantenerse a flote. Para Antonio, la granja no era solo un medio de vida, era el legado familiar, por lo que Ferruccio pasaría la mayor parte de su infancia trabajando con su padre en la viña, desde la mañana hasta el anochecer. Pero entonces, un día todo cambió. Antonio trajo a casa un viejo tractor, lo cual rápidamente cambió la vida de la familia. Redujo notablemente la cantidad de trabajo de la mano de obra y les permitió mantener su viñedo con menos recursos. Pero el principal defecto era que el tractor era demasiado viejo, ruidoso y poco fiable. Y sin embargo, Ferruccio lo encontró cautivador y diferente a todo lo que había visto antes. Pasaba horas trasteando con la máquina, desarmándola y volviéndola a armar para aprender cómo funcionaba. Y pronto, lo que empezó como una curiosidad infantil se convirtió en una obsesión. Al principio, Antonio no le dio mucha importancia. Supuso que la nueva obsesión de su hijo era solo un pasatiempo, pero a medida que Ferruccio crecía, su obsesión por la mecánica no hizo más que crecer. Esto significó que cuando el joven Lamborghini terminó la escuela, tenía que tomar una decisión importante. Ferruccio ya no quería ser cautivador de uvas, anhelaba una vida donde pudiera experimentar con motores y explorar diferentes máquinas, pero pedirle permiso a su padre para estudiar ingeniería no era tarea fácil. El viñedo había pasado de generación en generación en la familia Lamborghini, y como hijo mayor de 5 hermanos, Ferruccio sabía que era su deber continuar con ese legado. Finalmente, un día, se armó de valor y se acercó a su padre para pedirle su bendición. Al principio, Antonio se quedó en silencio, pero tras una conversación incómoda y tensa, se dio cuenta de que no había manera de que su hijo cambiara de opinión. Así que, a regañadientes, le dio la bendición a su hijo. A la mañana siguiente, el joven Lamborghini dejó Renaso y partió hacia Bolonia para estudiar en el Instituto Técnico Fratelli Taddei. Tras graduarse en diseño industrial, comenzó a entrenar con un maestro herrero que compartió con él todos sus secretos de herrería y soldadura. Estas sesiones de formación fueron las que ayudaron a Ferruccio a encontrar trabajo en la fábrica más importante de la ciudad, Cavalli Reggi. En aquel entonces la fábrica se encargaba del mantenimiento de los vehículos del ejército italiano, y Ferruccio adquirió valiosas habilidades y conocimientos que más tarde definiría su vida. Al cumplir los 18 años, Ferruccio regresó a su ciudad natal y se asoció con un amigo para abrir su propio taller mecánico. Durante los años siguientes, vivió una vida despreocupada haciendo lo que amaba, reparando tractores y otras máquinas que lo llevaban al taller. En su tiempo libre, compraba y reparaba vehículos viejos con el único fin de recorrer las carreteras rurales por placer. Sin embargo, 5 años después, el mundo se asumió en un nuevo caos. La Segunda Guerra Mundial había estallado, y esta vez, Ferruccio no lo presenciaría desde la seguridad del viñedo de su padre, sino que ahora se encontraría en medio de la guerra. Con el estallido de la Guerra Mundial, Ferruccio fue reclutado por Real Fuerza Aérea Italiana en 1940.
Sin embargo, en lugar de enviarle al frente, el ejército reconoció su talento mecánico y lo envió a la guarnición italiana en la isla griega de Rodas, donde pasó los 3 años siguientes reparando y manteniendo los tractores y camiones diésel del ejército. Para cuando Italia se rindió en 1943, Ferruccio había pasado de ser un hábil mecánico a un maestro en su oficio. Sin embargo, Hitler había anticipado la traición de Italia e inmediatamente después de la rendición de los italianos, los alemanes tomaron el control de la isla de Rodas y de la mayor parte de Italia antes de caer en manos de las fuerzas aliadas. Todas las tropas italianas de la isla, incluido Ferruccio, fueron expulsadas por los nazis, pero en lugar de irse, Ferruccio convenció a los alemanes para que le permitieran quedarse y abrir su propio taller mecánico en la isla. A medida que la guerra continuaba y los nazis eran derrotados, las fuerzas aliadas finalmente tomaron el control de Rodas en 1945. Ferruccio fue capturado y encarcelado como todos los demás en la isla, pero una vez más, su aptitud técnica fue reconocida por las fuerzas aliadas, quienes le asignaron a reparar y mantener sus vehículos en lugar de prisión. Un año después, Lamborghini finalmente fue liberado y permitido regresar a su hogar en Italia. Sin embargo, los primeros años de Ferruccio en su país no fueron nada fáciles. La moneda italiana había caído después de la guerra, lo que provocó una economía destrozada con un futuro sombrío por delante. A pesar de la situación, Ferruccio aprovechó sus habilidades mecánicas y montó un pequeño taller, donde reparaba todos los vehículos, camiones y tractores que le traían. Pronto se casó con Clelia Monti, una joven de Rodas, de la que se había enamorado durante la guerra. Y por primera vez en años, la vida pareció darle un motivo de lucha. En 1947, su esposa dio a luz a su primer hijo, Tonino. Cuando el médico le dio la noticia, Ferruccio sintió una oleada de alegría como nunca antes había experimentado. Desafortunadamente, esa alegría duró poco. Cuando preguntó por su esposa, la expresión del médico cambió, y fue entonces cuando Ferruccio supo que algo terrible había sucedido. Su esposa, Clelia, había fallecido durante el parto, dejando a Lamborghini solo y a cargo de la crianza de su hijo. Ferruccio no podía creerlo. Sintió que estaba teniendo una pesadilla, pero no era una pesadilla. Esta era su realidad ahora. Entendiblemente, Lamborghini cayó en una profunda depresión y se encerró en el trabajo, con la esperanza de usarlo como distracción para ahogar su dolor. Un día, Ferruccio recibió un mensaje breve pero urgente de su padre, que finalmente lo sacaría de su aflicción y cambiaría el rumbo de su vida. Además de lidiar con la pérdida de su esposa, Ferruccio lidiaba con otro problema: dinero. El negocio iba lento, y ahora que era padre, Ferruccio quería darle a su hijo la vida que él nunca tuvo. Pero arreglar camiones y tractores viejos no le iba a dar la vida que él soñaba. Necesitaba algo más grande, y entonces, de la forma más inesperada, la respuesta le llegó. Una tarde recibió un mensaje urgente de su padre. El tractor de la viña se había averiado, y él necesitaba ayuda. Así que Ferruccio dejó lo que hacía y corrió hacia la granja de su padre. Mientras trabajaba en el tractor, escuchó las frustraciones de su padre. El combustible era insoportable, sus tractores no eran fiables y cambiar las piezas eran demasiado caras. Y fue en ese momento cuando a Lamborghini le surgió una idea. No solo era su padre quien pasaba en apuros, miles de agricultores de Italia estaban atrapados en la misma situación. Verán, Italia en aquel entonces necesitaba desesperadamente aumentar su producción agrícola para reconstruir su economía. Pero modernizar las granjas requería tractores, y estos se habían encarecido mucho después de la guerra debido al aumento de los costos de los motores. Los precios del combustible también se habían disparado debido a las prohibiciones de la posguerra, lo que hacía casi imposible que los agricultores pudieran siquiera permitirse el uso de sus máquinas. Al ver estos problemas, Ferruccio creyó que podía abordar alguno de ellos y se propuso diseñar un tractor completamente nuevo, asequible y mucho más eficiente en consumo de combustible que cualquier otro disponible en el mercado. En aquel entonces el gobierno italiano subastaba su enorme arsenal de equipo militar, sobrante de la guerra, para ayudar a reconstruir el país, por lo que Ferruccio aprovechó la oportunidad. Su experiencia con vehículos tanto de los aliados como del eje le otorgaba una ventaja única sobre estos equipos.
así que rápidamente reunió sus ahorros y se fue directo a la subasta, donde compró un viejo motor Morris británico. Cuando Ferruccio regresó a su taller, modificó y mejoró el motor, instalando un atomizador de combustible. Esta fue una innovación brillante, ya que le permitió a su tractor arrancar con gasolina y luego cambiarse al combustible diésel, lo cual era más económico. Para reducir aún más los costos, utilizó un chasis más pequeño y reutilizó piezas recuperadas de otros vehículos militares disponibles. Pieza a pieza, la máquina comenzó a tomar forma. Tras meses de noches sin dormir, el tractor Carioca finalmente se completó. El primero en probarlo fue su padre, Antonio. Al principio estaba escéptico sobre la máquina, pero después de encenderla y dar una vuelta por el viñedo, todas sus dudas se desvanecieron. El tractor era eficiente, potente y, lo más importante, económico. Emocionado, Antonio comenzó a mostrarle a sus vecinos, presumiendo del invento de su hijo. La noticia corrió como la pólvora, y en cuestión de semanas, agricultores de pueblos cercanos llamaban a la puerta de Ferruccio, deseosos de hacerse con uno de sus revolucionarios tractores. Lo que empezó como un intento desesperado por resolver los problemas de su padre, se había convertido en algo mucho mayor. Lamborghini ahora estaba en los negocios de producción. Al principio Ferruccio se conformaba con construir un tractor por semana, pero sus tractores eran tan eficientes y asequibles que pronto empezó a recibir un nuevo pedido cada día. Este aumento de demanda no habría sido un problema si Ferruccio no hubiera estado trabajando completamente solo. Con equipo limitado, sin mano de obra adicional y sin capital para escalar, pronto se vio abrumado. Así que fue al banco y pidió un préstamo. Desafortunadamente el banco lo rechazó, ya que eran muy conservadores con los nuevos negocios, especialmente cuando la economía del país aún se recuperaba de la guerra. Mientras tanto, los pedidos seguían llegando a casa, los clientes se impacientaban y la presión sobre Ferruccio se acumulaba. Una mañana, Antonio pasó por el taller de Ferruccio y notó el inmenso estrés reflejado en los ojos de su hijo. Tras enterarse de su situación, Antonio se ofreció a ayudarlo y puso como garantía la granja familiar, que Ferruccio utilizó para finalmente obtener el préstamo. Era una apuesta arriesgada, ya que si Ferruccio no pagaba el préstamo a tiempo, su familia perdería la granja, una pérdida de la que sabía que su padre tal vez nunca se recuperaría. Así que se puso a trabajar de inmediato. Contrató a un pequeño equipo, compró 1000 motores Morris y expandió su empresa recién formada, Lamborghini Trattori. Con su nueva plantilla, Lamborghini pudo mejorar su maquinaria y lanzar una nueva gama de nuevos modelos, que poco a poco le permitieron entrar en el mercado de los tractores. Finalmente Ferruccio comenzó a trabajar en el diseño de su propio motor, y en 1952, Lamborghini Trattori vendía tractores y cultivadores sobre oruga fabricados íntegramente por la empresa. Estos nuevos motores demostraron ser más potentes, eficientes y económicos de fabricar, lo que permitió a Ferruccio reducir sus precios y hacer que sus tractores fueran aún más competitivos. Esto también resultó ser el momento perfecto para Ferruccio, ya que tan solo un año después, el gobierno italiano comenzó a ofrecer préstamos a los agricultores italianos que compraran maquinaria de fabricación en Italia. Y como Ferruccio ahora utilizaba sus propios motores, sus tractores cumplían los requisitos del programa. Esto fue un punto de inflexión crucial para la empresa. Las ganancias aumentaron, la producción se disparó. El Lamborghini Trattori se convirtió en uno de los mayores fabricantes agrícolas de Italia, vendiendo miles de unidades al año, a finales de la década de 1950. Este crecimiento también fue posible gracias al auge económico que Italia experimentaba durante el mismo periodo. Y Ferruccio aprovecharía aún más esta oportunidad, expandiéndose al negocio de calefacción y al aire acondicionado en 1960, que rápidamente se convirtió en otro gran y lucrativo negocio por sí solo. Con 2 negocios prósperos, Ferruccio Lamborghini era ahora uno de los hombres más ricos de su país y su nombre empezó a ser conocido en toda Europa. Y sin embargo, nadie se imaginaba que estaba a punto de hacer su nombre aún más famoso y de tal manera que jamás nadie podría verlo venir. Ahora que era rico, Ferruccio celebraba su éxito con buen vino, buena comida y coches rápidos, especialmente los lujosos Gran Turismos.
Su colección de coches había crecido hasta incluir Mercedes, Jaguar, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari. Pero independientemente del vehículo que comprara, siempre había un pequeño defecto que le impedía disfrutarlo plenamente. Sin embargo, ningún coche lo frustraba más que el Ferrari 250 GT. Este vehículo era el más preciado y caro de su colección, y sin embargo, también era el que tenía más problemas, ya que el embrague se estropeaba constantemente a altas velocidades. Después de que Ferrari le reparara el embrague varias veces, Ferruccio decidió que ya era suficiente. Así que llevó el coche a su fábrica de tractores y ordenó a uno de sus mecánicos que lo desmontara para descubrir la raíz del problema. Fue entonces cuando descubrieron que el embrague de su Ferrari era idéntico al de sus tractores Lamborghini. Esto no le sentó nada bien a Ferruccio, ya que pagaba 10 euros por el embrague que usaban por sus tractores, mientras que pagaba a Ferrari 1.000 euros por las mismas piezas. Decepcionado, Ferruccio mejoró el embrague él mismo y decidió visitar a Ferrari para compartir sus hallazgos sobre sus coches. En realidad, no tenía ninguna intención de provocar una pelea. Como ingeniero Lamborghini, simplemente quería ayudar a Ferrari a mejorar sus coches y creía, sinceramente, que le estaba haciendo un favor. Pero Enzo no era un hombre fácil de tratar. Conocido por su temperamento irascible y su arrogancia, tenía poca paciencia con las críticas, especialmente de alguien a quien consideraba un simple fabricante de tractores. Cuando Ferruccio señaló los fallos del diseño del Ferrari, Enzo lo rechazó, alegando que sus coches eran perfectos y que el verdadero problema era que él no sabía conducirlos. Finalmente, Enzo se despidió de Ferruccio con un comentario mordaz. Mejor dedícate a tus tractores agrícolas y déjame a mí fabricar mis autos deportivos. Ese momento le cambiaría todo para Ferruccio. En lugar de ser bien recibido por sus ideas, fue rechazado de la peor manera posible. El insulto fue realmente humillante para él, y de camino a casa tomó una decisión crucial. Lamborghini iba a construir su propio auto deportivo, un carro hecho mucho mejor y más viable que los Ferrari. De hecho, sería el mejor deportivo de lujo que el mundo haya visto jamás. Y a diferencia de Ferrari, se aseguraría de que sus compradores recibieran el mejor servicio posible. Así pues, en 1963, Ferruccio fundó Automóvil Lamborghini y comenzó a reclutar a los ingenieros italianos más talentosos. Entre ellos se encontraba Giotto Bizarrini, Franco Scaglione y Gianpaolo Dallara, que anteriormente habían trabajado para Ferrari. Juntos se propusieron hacer realidad el audaz sueño de Ferruccio, crear el deportivo definitivo, una máquina con capacidades de alto rendimiento que no sacrificaba la fiabilidad, la calidad de conducción ni la comodidad. El principal reto fue que Ferruccio dio a sus ingenieros solo 4 meses para completar el prototipo. Esta hazaña era considerada, como mínimo, imposible, especialmente para un coche que buscaba competir con los mejores Gran Turismos del momento. La razón era porque Ferruccio estaba tan ansioso por vencer a Ferrari que quería presentar su coche en el Salón de Automóvil de Turín, que estaba a solo 4 meses de distancia. Así pues, Lamborghini y su equipo trabajaron incansablemente día y noche, aprovechando el máximo de la infraestructura disponible en su fábrica de tractores para su proyecto. Para cuando llegó al Salón de Automóvil de Turín, en noviembre de 1963, pudieron completar el coche, pero solo les faltaba algo muy importante. El motor aún no estaba listo. Sin embargo, Ferruccio no permitió que eso lo detuviera. Siguió adelante con sus planes y encargó a sus ingenieros que llenaran el compartimento del motor con ladrillos, manteniendo el peso del coche lo suficientemente bajo como para que pareciera que el motor estaba dentro. Durante la exhibición se aseguraron de que el capó permaneciera cerrado en todo momento. Y por suerte para Ferruccio, la apuesta funcionó. El elegante diseño y el lujoso interior del coche eran tan impresionantes que nadie pidió siquiera ver el motor. La buena acogida de su prototipo le dio a Ferruccio aún más confianza en su diseño y tras completar el motor, rápidamente ordenó la producción del coche. 5 meses después, Lamborghini 350 GT nació. El 350 GT era una obra maestra técnica. Contaba con un motor de 12 cilindros, transmisión de 5 velocidades, con frenos de disco y suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que le convertía en uno de los mejores deportivos del mercado. Durante los 2 años siguientes, se produjeron y vendieron 120 carros Lamborghini, lo que le dio a la compañía un respetable comienzo en la industria de los coches de lujo. Sin embargo, su objetivo de vencer a Ferrari estaba lejos de acabarse, y para cumplir su promesa, trabajó arduamente para mejorar aún más el coche, que finalmente se convirtió en el segundo modelo, el 400 GT.
Mientras tanto, algunos de sus mejores ingenieros trabajaban en un proyecto paralelo por la noche, desarrollando un deportivo de motor central inspirado en la tecnología de la Fórmula 1. Esto sería un cambio radical respecto a las tradicionales de los grandes turismos de la época, ya que su rendimiento y apariencia únicos serían algo nunca antes visto en ningún otro deportivo de la historia. Sin embargo, el proyecto se mantuvo en secreto de Ferruccio, ya que se oponía a la idea de construir coches de carrera. Años atrás, había participado en la Mille Miglia de 1948, una de las carreras más populares y peligrosas de su país, pero terminó estrellándose contra la pared al costado de un restaurante. Esta experiencia dejó una marca en su vida que le impediría volver al mundo de las carreras. Pero el equipo de Lamborghini estaba tan seguro de que su diseño revolucionaría el mercado de los deportivos, que continuaron trabajando en ello en secreto. Por suerte para ellos, después de que Ferruccio descubriera su prototipo, eventualmente decidió darle seguimiento a su plan. Aunque Ferruccio se mostró algo escéptico al respecto, reflexionó que al menos el diseño único y extravagante del coche le brindaba la oportunidad de atraer más atención hacia su marca. Nunca se imaginaría que este coche se convertiría en el carro que finalmente pondría a su empresa en el punto de mira: Lamborghini Miura. Cuando Miura se lanzó en 1966, se convirtió en el automóvil de producción más rápido hasta ese momento. Su diseño innovador rápidamente se ganó el reconocimiento como el primer superdeportivo del mundo. No solo era más rápido y avanzado que cualquier coche de carretera de su época, sino que se convirtió en un icónico cultural, un favorito entre las celebridades. Y su diseño de motor central trasero pronto se convirtió en el estándar para todos los coches de alto rendimiento durante las décadas siguientes. Esto significó que Ferruccio no solo cumplió su promesa de superar a Ferrari, sino que lo superó de forma espectacular. Además, Ferruccio se aseguró de que sus clientes recibieran el mejor trato posible y que estuvieran satisfechos. Y a diferencia de Ferrari y otros fabricantes de automóviles de lujo, cada vez que un Lamborghini se averiaba, la compañía enviaba un mecánico a su propio costo, e incluso un avión, si era necesario, y una carta de disculpa. Esta atención de servicio y calidad le dio a Lamborghini aún más publicidad y contribuyó a consolidar la reputación de la compañía como una de las mejores en el mercado de automóviles de lujo. Durante los años siguientes, la compañía continuó presentando algunos de los modelos más célebres de la época, como el Spada, el Islero, el Jarama y el Urraco. El legendario Countach se convirtió en el coche más escrito y comentado de la historia. Todo parecía ir bien para Ferruccio, y su nombre se había convertido en sinónimo de innovación, lujo y rendimiento. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida, uno que pondría en riesgo todo lo que había construido hasta ese momento. El primer gran golpe de Ferruccio llegó a principios de la década de 1970, cuando Lamborghini Trattori se enfrentó a una catástrofe financiera inesperada. El gobierno boliviano había realizado un pedido masivo de 5.000 tractores, un acuerdo que habría impulsado significativamente la empresa de Ferruccio a nuevas alturas. Pero antes de que se completara el pedido, Bolivia se sumió a la agitación política y el contrato se canceló abruptamente. Cuando la noticia llegó a Ferruccio a su hogar, quedó paralizado. Había solicitado una enorme cantidad de préstamos para aumentar la producción, esperando una enorme ganancia, pero ahora estaba profundamente endeudado, con un almacén lleno de tractores que no podía vender. Para empeorar las cosas, Automóvil Lamborghini también atravesaba sus propios desafíos. Años de retraso en la producción de modelos cruciales, como el Urraco y el Countach, significaron que la empresa se estaba quedando atrás, mientras que otros fabricantes de automóviles lanzaban rápidamente modelos más competitivos con un rendimiento similar. Ante la creciente presión de dos empresas en dificultades, Ferruccio no vio mejor opción que vender el 51% de Automobili Lamborghini en 1972 para saldar algunas de sus deudas e intentar mantener sus negocios a flote. Sin embargo, esto no fue suficiente para recuperarse. A medida que la situación seguía empeorando, se vio obligado a vender la totalidad de su negocio de tractores al año siguiente a una empresa rival llamada SAME, que contaba con el capital necesario para salvar del colapso. Si bien Ferruccio se encontraba devastado por haber dejado ir su negocio de tractores, otros desastres aún le esperaban que estaban completamente fuera de su control. La crisis del petróleo de 1973 provocó una recesión en la economía mundial.
sumiendo a la industria automotriz en un caos inmenso. Ahora, los superdeportivos de alto consumo como Lamborghini se convirtieron en lo último que la gente quería comprar. Marcas como Ferrari, Porsche y Maserati también sufrieron. Pero Lamborghini, una empresa aún joven y sin grandes reservas financieras, fue una de las más afectadas. Ferruccio luchó por mantener la empresa a flote experimentando con diseños de bajo consumo para adaptarse al nuevo mercado. Pero aún así, no fue suficiente. Nadie quería comprar vehículos de lujo en plena recesión económica. Cansado de lidiar con problemas financieros, Ferruccio decidió jubilarse anticipadamente y vendió el 49% restante de sus acciones de automóvil Lamborghini en 1974. Ya le había demostrado a Ferrari de lo que era capaz y por fin podía relajarse un poco sabiendo que había producido algunos de los mejores coches de la historia, incluso mejores que los de Ferrari. Así pues, cedió su empresa de calefacción y aire acondicionado a su hijo Tonino y se mudó a un pequeño pueblo de Italia, donde pasó sus últimos años alejado del ojo público, volviendo a sus raíces agrícolas. Y aún así, incluso en su jubilación, Ferruccio tuvo tiempo para construir un exitoso negocio de vinos de alta calidad, demostrando una vez más la fuerza de su espíritu emprendedor. Lamborghini fallecería en 1993 tras sufrir un infarto, dejando la dirección de su negocio vinícola a su familia. Mientras tanto, los nuevos propietarios de automóvil Lamborghini no lograron sacar adelante la empresa durante la crisis del petróleo y la inestabilidad financiera, y en 1978 la empresa se vio obligada a declararse en quiebra. 3 años después, el gobierno italiano vendió la empresa a 2 hermanos franceses multimillonarios por un precio rebajado de tan solo $3 millones. Bajo su liderazgo, los hermanos franceses revitalizaron la marca Lamborghini e invirtieron fuertemente en la producción de nuevos modelos, como el Jalpa y el primer SUV de la compañía, el LM002. Sin embargo, pronto se quedaron sin fondos y debido a las bajas ventas y la complejidad del proceso de fabricación, decidieron ceder la empresa a la corporación Chrysler en 1987 por $25 millones. Con mayores fondos y recursos, Chrysler lanzó uno de los coches más famosos y fiables que Lamborghini jamás haya podido producir, el Lamborghini Diablo. El Diablo se convirtió en un éxito comercial en el mundo de los superdeportivos y atrajo la atención de millones de personas en todo el planeta. Era mucho más fiable que el famoso Countach y se convirtió en el primer superdeportivo del mundo en superar las 200 millas por hora, convirtiéndolo en uno de los coches más emblemáticos de la historia. Desafortunadamente, la recesión de principios de los 90 sacudió la industria automotriz y la corporación Chrysler tuvo que vender Lamborghini en 1994, esta vez a un grupo de inversor indonesio por $40 millones. Sin embargo, esta empresa indonesia tampoco logró gestionar bien Lamborghini, por lo que la empresa fue puesta a la venta una vez más. Esta vez sería Audi, filial del grupo Volkswagen, quien adquirió Lamborghini por $110 millones en 1998. A diferencia de sus anteriores propietarios, Audi reconoció el potencial de Lamborghini y compró la necesidad de prestar mayor atención al procesamiento y la calidad de sus vehículos. Con esa visión, modernizaron su sistema de fabricación e incorporaron ingeniería de precisión alemana a la artesanía italiana de Lamborghini. En 2001, la compañía lanzó su primer modelo bajo el grupo Volkswagen, el Murciélago, que inmediatamente lo convirtió en uno de los superdeportivos más atractivos del siglo XXI. Gracias a su alto rendimiento y diseño exótico, el Murciélago se convirtió en un fenómeno cultural, vendiendo miles de unidades en todo el mundo y consolidándose en Estados Unidos. A partir de entonces, Lamborghini experimentó un extraordinario resurgimiento con el lanzamiento de modelos exóticos, como el Gallardo, el Aventador y el Huracán, superdeportivos modernos que siguen llevando al rendimiento y la tecnología nuevas cotas. Pero el punto de inflexión llegó en 2018 cuando la compañía presentó su modelo más vendido hasta la fecha, el Lamborghini Urus. El Urus se popularizó rápidamente por ser el primer SUV en combinar con éxito el alto rendimiento y la estática de un deportivo con la practicidad y funcionalidad de un SUV. Por ello, el Urus atrajo a una nueva generación de compradores de lujo, impulsando las ventas de la compañía a cifras récords y redefiniendo el concepto de un SUV deportivo de lujo. Hoy en día, Lamborghini está valorada en unos $11 mil millones y vende más de 10.000 vehículos al año,
con el Urus representado más de la mitad de su producción anual total. Esta es la historia de cómo un cautivador de uvas y prisionero de guerra creó una de las empresas de automóviles más exóticas del mundo, Lamborghini. Gracias a todos por ver el video. Suscríbanse y denle me gusta. Hasta entonces, nos vemos pronto en el próximo video.